Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para el mundo del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán publicar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo, para corregirlo oportunamente y lograr el mejor resultado. Ahora continuamos con la figura de una mujer adulta según el canon atlético idealizado en vista frontal, posterior y lateral. Ahora vamos a revisar cuáles serían las proporciones y la ubicación de las partes para el dibujo de la figura femenina. Tanto el hombre como la mujer son parte de la misma especie, por lo tanto estas diferencias no pueden ser mayúsculas, son algunas relativamente pequeñas diferencias estructurales y otras un poco más de carácter estético, pero no son grandes. Sí, de hecho las proporciones generales y la ubicación de las partes son mayormente las mismas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar un poco con este asunto. Empezaré con ubicar el eje de simetría en la misma parte que tenía la vista frontal para la figura masculina y acá dibujaré la figura femenina. Voy a hacer invisibles estas capas y trabajaré en una nueva capa. Listo. Entonces, una vez más, la cabeza se encuentra a la altura de la primera cabeza, por eso esta medida se llama así. La cabeza debe medir la totalidad de la cabeza, la dibujo como un círculo. Aquí un poquito más abajo del tope hago unos tercios, ahí dibujo más o menos la forma del rostro. Una guía básica de proporciones, de tope a tope mide una cabeza. Listo. Luego voy a ubicar el tórax. El tórax, al igual que en la figura masculina, empieza a un tercio de la cabeza 2. Entonces acá dibujo una guía que me va a servir para ubicar el tórax. En el hombre habíamos hecho que el tórax fuera un poco más ancho que la cadera. Para el dibujo de la figura femenina vamos a hacer algo opuesto. Vamos a hacer que la cadera sea más ancha que el tórax. Además, acá en el hombre habíamos hecho que esta línea tuviera una continuidad, que la línea que forma el tórax tuviera una continuidad casi inmediata con la cadera. Pero para la mujer vamos a tener una estructura un poco diferente y este será el punto de mayor diferencia entre las estructuras del cuerpo del hombre y de la mujer. Entonces, un tórax más estrecho, mucho más estrecho. En el hombre habíamos hecho un tórax que era casi 2 cabezas de ancho. Acá vamos a hacerlo bastante más estrecho, digamos un poco más de 1,5 cabezas de ancho. Listo, hasta este punto. Y la cadera va a ser más ancha que el tórax. Listo. Entonces la cadera viene más o menos hasta acá. Entonces acá se desfasa un poco hacia afuera esta forma de diamante que me representa la cadera. No se alinea perfectamente al tórax, sino que está un poco más desfasada y aparte es algo más ancha. Listo. Este es un punto principal. Y de hecho más adelante vamos a recortarla un poco, pero eso lo haremos en unos minutos. Listo. A la altura de la base de la cabeza 8 y midiendo más o menos un poquito menos de media cabeza de alto, voy a dibujar los pies. En la mujer estos pies los voy a dibujar un poco más delgados que en el hombre. En el hombre los había hecho, de hecho es una diferencia muy pequeña. Listo, como unas pequeñas campanas ahí. Ok.
Ahora vamos a dibujar las piernas. En el hombre habíamos hecho acá unos círculos. Estos círculos que me permitían ver el movimiento posible de las piernas los había hecho muy juntos, pero acá en la mujer los voy a hacer un poco más separados. Entonces hago este círculo ligeramente separado del siguiente. Y esto me va a permitir tener una visualización de en qué dirección se pueden articular las piernas para esta figura. Luego, desde el centro de este pie hasta el centro de esta guía, dibujo unas líneas rectas que más adelante voy a curvar. Listo. Y luego voy a dibujar unas rodillas a toda la mitad. En el hombre habíamos hecho esto como unos círculos que iban hasta la mitad de la cabeza 6. Esto será muy parecido, pero a la misma vez trataré de hacerlos un poco más delgados. Entonces al final quedan ovalados. Al intentar hacerlos más delgados quedan un poco ovalados. Listo. Ok, ahora voy a ubicar los brazos. Para ubicar los brazos necesito hacer una guía a partir de este punto hacia este punto de la cabeza. Y acá voy a dibujar los hombros. Los hombros en la mujer también se dibujan como un círculo, pero bueno, no exactamente como un círculo. Como también voy a tratar de hacerlo un poco más delgado, va a ser casi ovalado, ¿sí? Un poco aplastado, no completamente circular, para que los hombros, para que la espalda no quede excesivamente ancha. Y a partir del centro de esto hasta la base de la cabeza 4 dibujo una línea recta que va a ser la longitud del brazo, y a partir de este punto, aquí voy a dibujar la muñeca, la voy a dibujar delgada porque quiero que los brazos de la mujer sean más delgados. A partir de este punto, midiendo 2/3 de la cabeza 5, voy a dibujar las manos. Las manos tienen entonces dos partes, esta parte que sería la palma y la otra mitad serían los dedos. Listo. Acá, en este punto medio, voy a dibujar el codo. Este codo lo voy a dibujar un poco más pequeño que el que dibujé para el hombre porque, como ya les dije, quiero que los brazos de la mujer sean un poco más delgados que los brazos que dibujamos para el hombre. Listo. Ahora debo reemplazar estas líneas rectas por curvas, ya que como vimos en el ejercicio anterior, realmente ninguna parte del cuerpo es completamente recta. Entonces en la parte inferior se curva hacia afuera, en esta parte de la pierna se curva hacia adentro, esta parte del antebrazo hacia afuera, en esta parte hacia adentro y así. Listo. Entonces por esa situación debo curvar un poco estos elementos, pero insisto, solo un poco, no hay que exagerar porque si no quedaría muy deforme. Entonces esta parte un poco hacia adentro, esta parte un poco hacia afuera, esta parte un poco hacia afuera, un poco hacia adentro, y de esta manera ya tenemos una ondulación mucho más natural del cuerpo. Ok, ahora vamos a revisar cómo vamos a unir las partes que forman la pierna. Primero voy a hacer unas guías acá para poder hacer la pantorrilla exterior más alta, la pantorrilla interior más abajo, lo opuesto para los tobillos. Listo. Esa guía es muy importante. Les había mencionado que tanto en el hombre como en la mujer el muslo, la parte superior de la pierna, es un poco más ancha que la parte inferior, pero a la misma vez esta diferencia es un poco más marcada en la figura femenina. Sí, más o menos, ¿ok? Tampoco hay que exagerar. Pero además hay una característica adicional, y es que las piernas de la mujer son un poco más separadas entre ellas que las piernas del hombre. Se va a generar un espacio mayor, especialmente en la parte de arriba. Listo. Entonces acá voy a dibujar este muslo. Tiene esta proyección de la cadera por acá. Sale. Se proyecta un poco hacia afuera en la cabeza 5. Más o menos al centro de la cabeza 5, luego se curva hacia adentro y por acá por la base de la cabeza 5 se curva un poco más, como marcando un poco más la diagonal. Listo. Mientras que acá las piernas están separadas en la parte de arriba, y acá en la rodilla, después de la rodilla, se separan un poquito y luego acá se unen en el vasto interno. Listo.
Entonces tendrían un poco esta forma, un poco más alta esta curva, ¿sí? Y son gruesas, son no demasiado gruesas, pero son gruesas. Creo que no quedaron más gruesas que las del hombre, solo quedaron un poco más separadas, pero así está bien. Listo. Aquí irían las rodillas. La parte inferior de la pierna sí voy a procurar hacerla un poco más delgada. Entonces en la parte interior se alcanzan a tocar un poco los gemelos, y en la parte exterior es así, suave y curvo. Ok, acá ya sí se nota un poco más la diferencia. Ya las piernas en esta parte son más delgadas, pero a la vez también quiero que sean más suaves, que no tengan unos ángulos tan marcados musculares como esta pantorrilla tan marcada o en los brazos músculos tan definidos, sino que sea un poco más suave. Tobillos un poco más pequeños. Listo, entonces aunque el muslo no sea más grueso que el del hombre, sí es más grueso en comparación con la parte inferior de la pierna, que es realmente el principio que les quería explicar. Listo. Entonces ahí ya tendríamos unas piernas más femeninas, que son más gruesas en la parte de arriba, más delgadas en la parte de abajo. Las del hombre también son más gruesas arriba que en la parte de abajo, pero esta diferencia es más marcada en las piernas de la mujer. Listo. Esta pequeña división de la ingle la puedo dibujar un poco más arriba. Listo. Que no quede completamente en la base de la cabeza 4, sino que quede un poco más arriba. Y por detrás se podría ver el glúteo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir un poco los brazos. Empezamos por esta parte del antebrazo, que empieza desde este punto de la muñeca y se parece bastante a esta forma con la que hicimos esta parte inferior de la pierna, pero a diferencia de esta parte que no llega sino hasta la mitad de la rodilla, ¿sí? Esta forma de acá le da la vuelta alrededor del codo y es más o menos lo mismo que dibujamos en los brazos del hombre, pero acá vamos a dibujar estos brazos algo más delgados. Listo, entonces tiene principalmente una curvatura hacia afuera en la parte exterior del brazo y una especie de curvatura en S en la parte interior del brazo. Luego, desde el centro hasta la axila, más o menos hasta este punto, iría un óvalo. Este óvalo es estructural y más o menos me ayuda a definir la forma del brazo. Ya tendríamos acá que empezar a trabajar con el volumen del hombro, que en este momento está muy exagerado. Entonces voy a reubicar un poco este brazo haciéndolo un poco más hacia afuera. Creo que aquí, para que tampoco le deje un volumen tan exagerado al hombro. Listo. Entonces, el siguiente paso sería ubicar la clavícula, la cual empieza en este punto afuera, baja en una pequeña diagonal y termina en este punto, ¿sí? Ahí estaría la clavícula. Ahora vamos a ubicarle y a darle un poco de forma al brazo. Este brazo lo voy a borrar un poquito para poder redefinirlo mejor. Entonces, a partir de este punto iría el deltoides, lo voy a aplastar un poco para que no sea tan marcado y trato de suavizar la unión a esta parte del brazo, que no sean muy marcados los músculos. Listo. Y lo mismo a esta parte del antebrazo, que no sean muy marcados los cambios musculares, que se suavice un poco, que la forma fluya de una manera suave y orgánica. Listo. Esto me ayudaría a definir mejor los brazos. Voy a bajar un poco más esta parte de acá. Un poco más arriba esta parte.
los dedos, algo más o menos así, listo. Ahora voy a dibujar el cuello. El cuello en la mujer es más delgado que en el hombre y obviamente más delgado que el ancho total de la cabeza, ¿sí? Ya que en el hombre habíamos hecho el cuello casi tan grueso como la cabeza. Acá se va a notar un poco más que es delgado, pero no puede ser caricaturesco. Tiene que haber una moderación en qué tan delgado lo hacemos. No puede parecer un personaje de caricatura, una cabeza así gigante con un cuello diminuto, estaría terriblemente mal. Debe ser grueso, solo que debe ser más delgado que el del hombre. Y el trapecio de la mujer es bastante más aplastadito, es mucho más discreto. Listo, estaría más o menos por acá. Ok, ahora vamos a dibujar acá un pequeño círculo. Este círculo me va a ayudar a ubicar una parte importante de la figura femenina, que sería la cresta ilíaca, que es mayormente parte de la estructura ósea de la cadera, ¿sí? Pero también tiene un poco del oblicuo. Entonces acá se vería esta cresta y aquí estaría el resto de la figura. Vamos a ver cómo está quedando ya en una visualización completa. Listo. Voy a redondear un poco más los hombros, creo que están muy aplastados. Un poco más circulares, no tan angulosos. Quizás sí prefiero un poco una forma más amable que estos ángulos bruscos con los que me gusta dibujar el resto de las cosas. Listo, ahí estaría bien. Y ahora voy a dibujarle los senos. Para hacer los senos hay que tener un principio fundamental, y es que mientras más grandes sean, más pesan y por lo tanto su centro estaría más abajo, ¿cierto? Otro asunto es que normalmente no se tienen por qué tocar a menos de que tengan un sostén, pues van a tener una cierta separación. Y además le voy a hacer una pequeña diagonal. Los voy a dibujar como óvalos, parten de un óvalo que está en una pequeña diagonal y no tienen por qué juntarse. Listo. Entonces estos óvalos me ubican bien los senos. Y acá se uniría al músculo del pectoral, un poco define mejor la axila. Ahí estaría bien. Listo. Podríamos incluir una U que haga una referencia al esternocleidomastoideo. No tiene que estar tan marcado como en el hombre, pero sí se ve algo. Voy a suavizar este punto de la clavícula para que no sea tan vistoso, tenga una unión más suavizada con la clavícula, y ahí estaría bien. Voy a hacer unos rasgos faciales insinuados. Esta línea del medio es la de la ceja, no la del ojo. El ojo empieza un poco más abajo. La separación entre los dos ojos debe ser un ojo. La separación entre el ojo y el borde exterior de la cara también debe ser un ojo. Entonces más o menos aquí irían los ojos, aquí irían las cejas, ahí estaría bien. Y el pelo sí lo haría sin simetría. Listo. Entonces acá tenemos más o menos la figura femenina
más canónica para la vista frontal. Es una mujer adulta, atlética, vista frontal. Con base en esta figura vamos a dibujar entonces la vista posterior, ¿sí? Ya tenemos una revisión muy buena de las proporciones, la distribución de las partes, la medida de las partes y un poco del detalle. No está muy detallada, pero ya profundizaremos en los detalles más adelante. Tendremos una clase para revisar manos, tendremos una clase para revisar rostros. Como vamos bien, ese sería el base. Listo. Entonces, con base en este, vamos a hacer la vista posterior. Entonces, copio esta capa, control A, control C, control V y la pongo en el extremo del dibujo acá. Listo. Un poco más abajo. Listo. Reubico la perspectiva vertical para que quede en todo el centro de la figura. Muy bien. Y borro los detalles interiores dejando solamente la silueta. Ok, esta forma del brazo me está creando un cierto conflicto, pero no estoy muy seguro de qué es lo que me incomoda. Creo que el brazo podría ser un poco más hacia afuera, un poco más aplastado acá, un poco más hacia afuera, un poco más aplastado. Creo que este está pareciéndose más a lo que quiero, pero entonces voy a revisar esta silueta que acabo de corregir acá y se la voy a aplicar a la vista frontal porque debe ser la misma. Entonces revisemos qué fue lo que pasó con esta silueta que me generaba tanto conflicto. Listo. Entonces estos hombros un poco más caíditos acá me quedarían mucho mejor. Listo. Pero tengo que reubicar línea en toda la mitad. Listo. Ya visualicé que era lo que me incomodaba. Este hombro, esta clavícula, acá la noto muy alta. Entonces cuando acá de frente no se nota tan incómodo como cuando la revisé en la vista posterior. Entonces voy a tratar de corregirla. ¿Sí? Que sea un poco más bajo acá. Y a la misma vez que esta parte inferior del brazo no sea tan delgada, sea un poco más gruesecita hacia acá. Y esta parte interior que tenga una pequeña forma así. Listo. Esta forma me gusta mucho más. Listo. Ahora sí voy a eliminar esta copia que había hecho. Voy a copiar de nuevo la figura, la reubico hasta el extremo. Ahora voy a reubicar la simetría que quede en todo el centro. Creería que ahí está bien. Revisemos. Está bien ahí. Listo. Entonces, ahora voy a borrar todas estas partes que son corresponden solo a la vista frontal. Dejo la silueta.
mucho mejor, ya tiene una espalda que se entiende como una espalda femenina. Me habían quedado extrañamente arriba los hombros y no me había dado cuenta antes, pero ahora sí. Listo. Entonces la espalda y el brazo tienen una continuidad acá y tienen un pliego acá. Listo. Según este dibujo se alcanzaría a ver del otro lado parte de los senos porque se los hice grandes. Una posibilidad, pueden ser incluso más grandes, pueden ser más pequeños, eso depende del diseño del personaje. De este lado de las manos se vería este cojinete que se une acá al meñique. Este es el meñique, este que está levantado, ¿sí? Y este es el cojinete del pulgar que quedaría por detrás, y de hecho en esta vista las manos quedarían por detrás de esta parte del muslo. Acá, si dibujáramos el trapecio completo, el trapecio quedaría por delante del cuello, que estaría el cuello, pero en realidad en este dibujo vamos a dibujarle pelo, entonces aquí estaría. También podría verse las escápulas por acá, no muy marcadas, y el glúteo, que ya lo habíamos insinuado en la vista frontal cuando habíamos dibujado las piernas con una separación un poco tal vez exagerada, no necesariamente, es bastante, no es como lo más común, pero está todavía muy dentro de la normalidad, es decir, pues entre lo común y lo normal, mínimos detalles de diferencia. Y estos hoyuelos, y este sería el glúteo. Listo. El de la mujer es un poco más amplio que el del hombre. El del hombre era un poco más cuadradito y se cerraba un poco más. El de la mujer pues es un poco más ancho, llega ya casi hasta el borde de la silueta. Listo. Se vería un lado diferente de las rodillas. Aquí solo se verían un par de pliegues y el talón, y no muchos detalles en esta parte, pero sería una figura más o menos así. Esta sería una correcta vista posterior de la figura femenina. Voy a suavizarle un poco, están muy marcados estas escápulas, así estaría mejor. Listo, ahí están bien. Listo, entonces ya tenemos la vista frontal y la vista posterior de la figura femenina, de la figura de la mujer adulta, proporciones, canon idealizado, muy semejante al de Andrew Loomis, es la base de donde partí. Obviamente hay una cierta filtración desde mi experiencia como ilustrador, pero es esencialmente el canon de Loomis. Listo, nos quedaría entonces faltando solamente la vista lateral, y esta es relativamente fácil, entonces trabajémosla de una vez. Entonces haré una nueva capa, y en esta nueva capa voy a dibujar con base en este eje. Este es un eje de equilibrio, no es un eje de simetría como los otros que hemos utilizado, sino que es solo un eje de equilibrio. Listo, me ayuda a que la figura que dibuje se vea estable. Listo. El hombre lo había hecho mirando para el lado derecho, voy a hacer la mujer mirando para el lado izquierdo para no encasillarme tanto como con el ki, y voy a trabajar en esta capa nueva. Ok, entonces, que no he nombrado, más adelante las nombro. Empiezo por ubicar el cráneo. La cabeza mide de tope a tope, pero al igual que la vez pasada estaría dividida en dos partes. Una parte que sería la forma craneal y otra parte que sería la cara, que va hasta la mitad. Ok, ahí estarían las dos partes que forman la cabeza. Luego, a partir de un tercio de la cabeza, voy a dibujar el tórax. Voy a dibujar el tórax y la cadera. Listo, la cadera a la altura de la
cabeza 4 y el tórax acá. El tórax en la mujer va a ser más delgado que el que dibujamos para el hombre y la cadera un poco más ancha. Podría incluso casi parecer ovalada, minúsculamente. Pero además de eso, para enfatizar un poco la figura femenina, vamos a hacer esta cadera ligeramente más desplazada hacia atrás, ¿sí? Aunque parezca desplazarse innecesariamente del eje de equilibrio, es conveniente para enfatizar la feminidad de esta figura. Entonces el tórax va a ser un óvalo que parte desde este punto hacia adelante, más delgado que el que hicimos para el hombre, ¿sí? Y acá una bola que va a ser la cadera, que va a estar más desplazada hacia atrás que la que hicimos para el hombre, generando esta silueta y este hundido, esta forma que algunos llaman como cola de pato, que es una forma femenina. Listo. El siguiente paso sería ubicar los talones más o menos en esta parte de la cabeza, un poco menos que la mitad, ya que voy a tratar de hacerlos algo más pequeños y algo más delgados que los del hombre, y va a medir más o menos una cabeza de largo, va a medir más o menos una cabeza de alto. El calzado femenino por lo general es más pequeño que el del hombre, pero eso está vinculado directamente con el promedio de la estatura de la mujer. La mujer en promedio mide unos 10 centímetros menos que el hombre. Sin embargo, existen desde luego mujeres altas y hombres bajitos, ¿sí? Esos promedios son más o menos solo eso, unos promedios, pero no son en lo más mínimo restrictivos para el diseño o la configuración de los personajes y de la figura humana que interpretemos. Listo. Pero las proporciones son las mismas, ¿sí? Aunque la mujer en promedio sea un poco más bajita, las proporciones son las mismas. Ahora vamos a dibujar acá, más o menos bien centrado, el círculo que nos va a permitir dibujar el eje articular de la pierna. Este está un poco mejor centrado que la cadera, que está bastante desplazada hacia atrás, y a partir del centro de este elemento hacia el pie dibujo una línea recta que me va a servir como guía para dibujar la pierna. Acá, en la base de la cabeza 6, casi llegando hasta la mitad de la cabeza 6, pero con una forma ovalada, no un círculo como cuando hicimos el hombre, vamos a dibujar la rodilla. Listo. Ahí ya estamos ubicando los elementos, pero todavía no tenemos formas muy definidas porque todavía nos falta la parte en la que ondula el cuerpo. Ahora vamos a ubicar el hombro. El hombro lo vamos a hacer casi a tope de la parte posterior de la espalda acá, pero no del todo, que deje una pequeña luz. Aquí hacemos el hombro, lo vamos a dibujar como un óvalo. En el hombre habíamos hecho un círculo, acá como estamos buscando que las formas sean un poco más delgadas, vamos a dibujar un óvalo, y a partir de ese óvalo vamos a dibujar el brazo. Pero primero voy a ubicar la muñeca, la voy a ubicar por acá, y a partir de ahí voy a dibujar hacia abajo la mano. La mano debe medir 2/3 de la cabeza 5, donde está estirado el brazo hacia abajo, y este primer tercio va a ser la palma y este otro tercio van a ser los dedos. Más adelante tendremos una guía para dibujar con claridad las formas y proporciones de la mano, pero por ahora simplemente es una ubicación. Esta mano la voy a unir al hombro, pero no con una línea recta, sino que haga una pequeñísima flexión en el codo, sí, que no sea completamente recta, sino que tenga esta pequeña flexión, y ahí voy a dibujar este círculo que me va a ubicar el codo. Listo. Sin embargo, es pequeño, es más pequeño que el que dibujamos para el hombre, sí, ya que el brazo de la mujer lo quiero más delgado. Acá tengo este óvalo, tengo el hombro y trato de unir esta. Bueno, todavía no tengo que unir esa forma. Primero vamos a revisar las curvaturas del cuerpo. Entonces, en esta parte de la pierna se curva la pierna hacia atrás, en esta se curva un poco hacia adelante, acá
hacia atrás, acá hacia adelante, acá hacia atrás. El cuerpo ondula y tengo que tener esto muy en cuenta para hacer la figura. Voy a dejarlo aquí medio visible. Voy a medio borrar estas líneas de unión y las voy a reemplazar por líneas que se ajusten mejor a estas curvas. En esta parte hacia atrás, en esta parte hacia adelante, en esta parte hacia atrás, en esta parte hacia adelante. Listo. Ahora sí voy a revisar cómo dibujar esta figura. Entonces, esta parte de la rodilla tiene una pequeña escalita antes de la tibia y la tibia se dibuja casi recta, incluso podría tener una pequeña curvatura hacia adentro, y acá estaría la pantorrilla. Las piernas de la mujer son más delgadas en esta parte que las del hombre. Listo. Los muslos sí pueden ser o más gruesos que los del hombre o igual de gruesos, pero la diferencia entre el grosor de la parte superior y de la parte inferior de la pierna de la mujer es mayor, esa diferencia en la mujer que en el hombre. Listo. Ahora aquí esta parte del muslo es más recta en la parte de atrás y más curva en la parte de adelante. En la figura femenina sería más o menos así, y el grosor es más, puedo hacer una pizca más pequeño el pie, un poco más resaltado el talón. Listo. Ahora voy a dibujar más o menos la forma del antebrazo, pero voy a suavizar un poco las líneas para que no me distraigan. Entonces la curvatura principal estaría hacia afuera y en esta parte una curvatura con forma de S. El brazo de la mujer además debe ser un poco más delgado que el brazo del hombre. Hago un poco más recta esta parte. Listo. La parte del hombro va a ser muy redondeada, muy suavizada, y esta parte la voy a unir del codo al hombro con un óvalo, pero este óvalo luego lo voy a tratar de fundir muy suavemente con la forma del hombro y luego con la forma del brazo. Estos brazos van a ser más o menos delgados y van a ser muy suaves. Listo. Ahí estaría más o menos el dibujo del brazo. Ahora voy a dibujar el glúteo. El glúteo, como pueden ver acá en la vista posterior, no queda a ras de la base de la cabeza 4, sino que baja un poquito. Listo. Acá un poco. Por esta línea, bajo un poco esta línea del glúteo. Y luego si la ajusto con el resto de la figura acá. Este glúteo queda bastante más salido. Para darle una pizca más de grosor a la pierna. Ahí estaría bien. Y ahora voy a dibujar el cuello. Como ya les había dicho, va del centro del hombro hacia el centro de la cabeza, me genera esta diagonal, ¿sí? Y la forma del cuello debe ser más o menos, ¿cómo decirlo? Bien centrada a la masa general de la cabeza. Dibujar el cuello recto y alineado a la parte posterior de la cabeza es un error. Debe ser más o menos de esta manera, ¿ok? Entonces por aquí habría una papadita, la unión de la cabeza por la parte de atrás sería así, y habría un pequeño trapecio en la parte posterior. Listo. La clavícula parte desde este punto y va más o menos hasta este punto, entonces es un poco recta, y ahí estaría el dibujo de la clavícula. Otra parte importante sería esta cresta ilíaca, que estaría casi alineada con el codo en este dibujo, o un poco más adelante. Listo. Aquí estaría la cresta ilíaca, que se marcaría bastante y se uniría a la forma general de la pierna de esta manera. Listo. Aquí el abdomen de la mujer lo hago más aplanado y solo me restaría dibujar de las formas generales el seno, que tendría como centro este punto en el que se dibuja el tórax y la base de la cabeza 2. Ahí dibujaría un óvalo
con esta diagonal como eje, y este óvalo lo voy a modificar un poco, ya que quiero que el seno tenga una curvatura marcada normal por la parte inferior, pero que sea un poco más aplastado y recto por la parte superior. Listo. Entonces ahí estaría más o menos la forma del seno para una figura de perfil. Listo. Ahí tendríamos ya las principales formas y proporciones. Para terminar el detalle voy a hacer una guía básica como el rostro, para el rostro, tercios. Este sería el tercio de la ceja. Entre estos dos tercios estaría la oreja. Más o menos, y el pelo. Un poco más pequeño el ojo, que me quedó muy anime, y ahí estaría bien. Listo. Entonces ya con esto también terminamos ya la revisión de la forma y las proporciones para la figura femenina adulta y atlética idealizada según más o menos los cánones de Andrew Loomis, un poco reinterpretados por mi experiencia como ilustrador. Obviamente esto fue un repaso bastante rápido. Habrán muchas líneas acá que son solo estructurales, que habrá que borrar por un dibujo definitivo, pero es una revisión suficiente. Listo. Entonces espero que les sea de utilidad y es su turno de dibujar esto también.